Alemán para principiantes con Daisy Gómez. Hola a todos y bienvenidos al podcast Alemán para principiantes. Podcast número 16. Bueno, en este podcast vamos a aprender los verbos modales, Modalverben. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero tomarme un momento para agradecerles por estar aquí y acompañándome en este increíble viaje a través de mi podcast. Sus mensajes, comentarios y todo su apoyo han sido clave para seguir adelante y mejorar el contenido que les ofrezco en cada episodio. De verdad, gracias por ser parte de esta comunidad. También quiero recordarles que en cada episodio les dejo material de apoyo para que puedan profundizar más en el tema. Pueden encontrarlo en mi página web. El link lo dejo siempre en la descripción de cada episodio. Este material incluye todo el tema explicado, un diálogo y ejercicios para que ustedes puedan practicar lo aprendido en este episodio. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. Entonces, iniciamos con el primer verbo modal, que es el verbo wollen, ¿sí? Lo vamos a conjugar. Ich will. Du willst. Er will. Wir wollen. Sie will. Ihr wollt. Es will. Sie wollen. ¿Sí? Bueno, ustedes ya hemos tenido varios episodios, cómo se pueden conjugar los verbos. Espero que ya hayan pues practicado y pues para los que ya han escuchado todos los podcasts y todos los episodios, creo que ya esto no es nuevo para ustedes, ¿sí? Bueno, para realizar oraciones anunciativas con verbos modales hay que tener en cuenta algunos puntos, ¿sí? Entonces, tenemos el primer punto y es el verbo modal conjugado se encuentra en la segunda posición de la oración, ¿sí? Por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí en su hoja, Ich will Wasser trinken, ¿sí? El verbo modal está en segunda posición y está conjugado según el pronombre personal, ¿sí? Ich will Wasser trinken. Yo quiero beber agua. También hay que tener en cuenta que el verbo en infinitivo se ubica al final de la oración. Es decir, en este mismo ejemplo, que es Ich will Wasser trinken. ¿Sí? El verbo en infinitivo es trinken, que es beber, tomar, ¿sí? Entonces, cuando estamos utilizando un verbo modal, primero debe estar en segunda posición y el verbo en infinitivo siempre tiene que estar al final de la oración, ¿sí? Y el verbo infinitivo no tiene que estar conjugado, debe estar en infinitivo. Ich will Wasser trinken, ¿sí? Otro punto que ustedes deben tener en cuenta es que esto también aplica cuando hay verbos separables. Hay un podcast que también estuvimos aprendiendo los verbos separables, ¿sí? Espero que lo escuchen. No me acuerdo cuál es el podcast, pero los que no lo han escuchado, vayan y pues ven y escuchan y aprenden pues estos verbos separables. Entonces, en este caso, cuando hay un verbo modal y un verbo separable en una oración, aplica lo mismo como cuando hay un verbo en infinitivo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Am Samstag will ich 9 Uhr aufstehen. ¿Sí? El verbo modal está en segunda posición, conjugado con el pronombre personal, y al final está el verbo separable, aufstehen. Ustedes no lo tienen que separar, ¿sí? Porque está acompañado en la oración
con un verbo modal. ¿Listo? Bueno, también deben tener en cuenta que para las preguntas ya, nein, es decir, sí, no, el verbo modal conjugado debe ir en la primera posición y el verbo infinitivo al final de la oración. ¿Sí? Siempre cuando vamos a hacer una pregunta en alemán, siempre iniciamos con un verbo. Entonces, en este caso, se inicia con un verbo modal. Entonces, vamos a preguntar lo siguiente. ¿Willst du Orangensaft trinken? ¿Sí? El verbo modal está en primera posición, conjugado con el pronombre, y el verbo en infinitivo está al final de la oración. No es tan difícil, ¿cierto? Es decir, saben ustedes, verbo modal, segunda posición, verbo en infinitivo, última posición. El único verbo que tienen que conjugar es el verbo modal. Y ya, y listo. No es tan complicado. Bueno, otro punto que deben tener en cuenta es que para las preguntas, por ejemplo, que empiezan con W o V en alemán, el verbo modal conjugado se encuentra en la segunda posición y el verbo infinitivo al final de la oración. Esta clase de preguntas que se empiezan con W o con V en alemán, también creo que hay 2 episodios donde solamente hacemos esta clase de preguntas, ¿sí? Entonces, esto para los que ya han escuchado todos mis episodios hasta ahora, pues no es algo nuevo para ustedes, ¿sí? Pero para los que no, pues entonces escuchan primero ese podcast acerca de esas preguntas para que pues podamos entender aquí o puedan entender ustedes aquí un poco mejor. ¿Sí? Entonces, cuando en alemán empezamos con una pregunta con palabras que inician con W o con V, tenemos un ejemplo. Wann willst du essen? Verbo modal en segunda posición, conjugado y el infinitivo como siempre al final. Wann willst du essen? ¿Cuándo quieres tú comer? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos y después un diálogo para que más o menos ustedes tengan una idea. Bueno, entonces vamos a ver estos ejemplos. Ich will Volleyball spielen. Ich will Volleyball spielen. Quiero jugar voleibol. Wir wollen Pommes essen. Wir wollen Pommes essen. Queremos comer papas fritas. Sie will nach Deutschland fliegen. Sie will nach Deutschland fliegen. Ella quiere volar a Alemania. Ich will keinen grünen Tee trinken. Ich will keinen grünen Tee trinken. No quiero beber té verde. Bueno, ahora vamos a escuchar el diálogo y es el siguiente. Ich will ein Eis. Ich will ein Eis. Quiero un helado. Und ich will eine Coca-Cola. Y yo quiero una Coca-Cola. Und du? Was willst du? ¿Y tú? ¿Qué quieres? Ich will nichts. No quiero nada. ¿Was? ¿Du willst nichts? ¿Qué dices? ¿No quieres nada?
Nein, er will nichts. No, él no quiere nada. Okay, aber wir wollen etwas. Vale, pero nosotros sí queremos algo. Bueno, hemos terminado y como les dije anteriormente, descarguen el PDF, escuchen nuevamente el podcast y ya con el PDF ustedes pueden practicar las veces que quieran. Y también no se les olvide ir a mi canal de YouTube, ahí encuentran toda clase de información, cómo es emigrar a Alemania, cómo es la vida aquí, la cultura, tips antes de emigrar. Es toda esa información que debes saber antes de emigrar. Y mi canal se llama Experiencias en Europa. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. ¡Chus! ¡Chao!